Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo 27. No se les olvide revisar diariamente el repaso de la lección con el pastor Jonathan Márquez. Y también no se les olvide ir al video del sábado donde hay un repaso general para que ustedes puedan tener una comprensión de los principales puntos de la lección. Vamos a orar como siempre antes de iniciar. Señor, que no nos dé miedo ver en los demás la posibilidad de continuar nuestras obras y de formar líderes que te puedan servir de igual manera. En Jesús. Amén. Cuando Moisés, Dios lo llama en Egipto, Moisés probablemente pensó que iba a ser él el encargado de llevar al pueblo a la tierra de Canaán. De hecho, ese era el plan de Dios, era el plan original. Pero el plan de Dios no violenta el libre albedrío de las personas. Él no va a obligar a una persona a hacer algo que esa persona no decida por sí mismo. En el transcurso de la historia del pueblo de Israel, nosotros nos dimos cuenta de que Dios tenía una intención con el pueblo, pero que el pueblo usualmente escogía otra cosa. A la luz de eso, y de hecho nos pasó cuando estudiamos la historia de Moisés, Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Moisés no le habló a la roca, le pega a la roca, y entonces a la luz de esto Dios le dice: mira, tú no vas a entrar a la tierra de Canaán y no vas a ser tú el encargado de llevar al pueblo a que cumpla esa promesa que yo les había dado previamente. En el capítulo 27 se nos narra, en el versículo 12, dice que Jehová le dice a Moisés: sube a este monte y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que tú la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes, y aquí Dios le dice por qué él no está otra vez entrando a la tierra. Le respondió Moisés a Jehová: Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como rebaño sin pastor. Es muy interesante porque Moisés es consciente de la necesidad que tiene el pueblo de un líder. Esa expresión, que él entre y que salga delante de ellos, simboliza quién va a ir primero, pero quién va a ir primero no por una jerarquía de que esa persona iba a ser mejor que los otros, sino porque él iba a tener la responsabilidad de cuidar al pueblo, precisamente con la imagen que se utiliza aquí, como un pastor cuida a su rebaño. Entonces él tiene que salir primero porque si hay un mal, si hay una amenaza a la cual hay que enfrentar, él es el primero que la va a enfrentar. Y él va a entrar de último porque él se debe asegurar de que el pueblo esté completo, esté protegido, y por eso en esa instancia y en ese momento es que él dice: bueno, mi trabajo aquí está hecho. Moisés le pide a Dios un líder. Dios era consciente ya de que se necesitaba un nuevo líder. Pero este líder es lo que llamamos un líder de segunda generación, no es un líder de primera generación propiamente. Es decir, esta persona de la que va a hablar el texto no tuvo un rol prominente por allá cuando los patriarcas y matriarcas del pueblo eran Moisés, Aarón, María, cuando llega Jetro. Y entonces él no aparece en la historia como alguien supremamente prominente. En el versículo 18, Dios le instruye a Moisés y le dice: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo ante el sacerdote Eleazar y le darás el cargo en presencia de ellos. A mí me llama la atención de Moisés que Dios le dice: vas a morir. Y Moisés lo que se preocupa no es, voy a hacer un recuento de mi vida fue útil o no fue útil, voy a tener un balance. Moisés no se empieza a preocupar por sí mismo, Moisés se preocupa por el pueblo. Y él sabe que el pueblo necesita ese líder, y el texto nos narra que el líder elegido es Josué. De Josué vamos a estudiar precisamente en el libro que lleva su nombre, y vamos allí a notar las minucias y los pormenores de cómo él iba con el pueblo y de cuáles eran los desafíos que él se enfrentó y cómo él logró conquistar Canaán. Pero aquí quisiera centrarme por un momento en Moisés como el líder que entiende que su periodo terminó. Porque Moisés nos enseña lecciones, y nos enseña la lección de que nada en la vida es eterno. ¿No? Nada en la vida es eterno. Ni los puestos, ni las personas, ni los trabajos, nada es eterno. Y la facilidad con que Moisés es capaz de decir: está bien, yo entiendo que mi ciclo acabó y entonces ahora le toca a Josué. Es un líder. En los roles o en el estudio del liderazgo, usualmente uno se encuentra con personas que se aferran al poder y que creen que su identidad está fusionada con el cargo, y si ellos no desempeñan el cargo que por mucho tiempo, en el cual mucho tiempo trabajaron, su identidad empieza a perderse. Pero Moisés no. Moisés nos enseña
que hay un momento de la vida donde nos toca asumir que el ciclo terminó y que ahora le toca a la siguiente generación. Lo curioso con Moisés es que Moisés se encargó en cierta forma de formar esa segunda generación hasta donde le fue posible, de formar a Josué y de entrenar a Josué hasta donde sus capacidades le dieron. Y es una invitación a nosotros, es una invitación a mirar en quién va detrás de mí y cómo yo puedo tomar esa persona que va detrás de mí y desde ya irla formando como el siguiente líder, ¿no? En mi caso, soy segunda generación y hubo alguien en algún momento de mi vida que me miró y me dijo: ¿Por qué no piensas y sueñas con ser profesor? ¿Por qué no te vas a estudiar un posgrado? Y entonces desde ese momento empezaron a orientarme y me dieron allí el legado, ¿no? Esto que se pasan los atletas olímpicos. Y me dijeron: bueno, ya está, ahora te toca a ti. Y ahora a mí me toca lo mismo, ver quién viene en el camino y decirle: mira, ¿por qué no piensas en esto? Tú serías muy bueno en esto. Y darle el legado y decirle: ahora te toca a ti. Pero esto que aprendemos con las personas, también deberíamos pensarlo en otras áreas de la vida. Y es la forma en que debiésemos ser, no desagradecidos, pero sí desprendidos. Es decir, no fusionar nuestra identidad con las cosas o empleos o demás. Esto no es porque esto no sea importante, esto es importante. Pero a veces nos aferramos tanto a ciertas cosas que no entendemos que eso ya cumplió un ciclo y que ahora necesitamos abandonar para poder continuar. Seguramente Moisés hubiese sido un líder espectacular en la tierra de Canaán. Seguramente Moisés hubiese sido un estratega militar que no tuviese par. Pero Dios en su infinita sabiduría sabía que Josué, a pesar de su inexperiencia en ciertos aspectos, a pesar de que no había sido tan preparado como Moisés en la corte egipcia, Josué era el hombre para el trabajo que continuaba. ¿Por qué? Bueno, Dios sabía que ciertos aspectos, ciertas características de la vida de Josué le iban a capacitar como un mejor estratega militar que cualquiera de las otras personas que estaban en el pueblo. Dios sabía que Josué sabía leer la situación política militar de Canaán, sabía tomar la decisión de qué ciudades atacar cuando no, sabía qué parte del ejército enviar para poner una emboscada cuando no, sabía cuándo lo iban a atacar, desde dónde lo iban a atacar, cómo se podía vencer a determinado tipo de personas. Y todas esas habilidades y competencias que tenía Josué eran necesarias para que el pueblo de Israel llegase al destino que Dios les había prometido. Recordemos que esto no es posible leerlo como un capítulo separado. Esto hay que leerlo a la luz del plan que Dios le hizo y del plan y de la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel de llevarlos a la tierra de Canaán. Entonces, a veces en el cumplimiento del plan de Dios necesitamos entender que a veces tenemos ciclos y que hay cosas que tienen ciclos, momentos que tienen ciclos que llegarán a su fin y es importante desprendernos de ellos. Lo digo porque, aunque, entre comillas, en la actualidad eso sea fácil, una de las grandes lecciones que debemos aprender es la de dejar ir, la de desprendernos de ciertas cosas. Y cuando valoremos esa práctica y cuando la incorporemos en nuestra vida, veremos que ese espacio que ocupaba una determinada persona o lugar estará libre para algo mejor. Así como el pueblo de Israel, en cierta forma, bajo el liderazgo de Josué, fue que encontró el éxito militar de conquistar a Canaán. Que bueno, esa es la lección del día de hoy y que podamos ponerla en práctica en nuestra vida al aprender como Moisés que a veces todo tiene un final.